Santa Fe en Bogotá. En un mensaje a través de redes sociales, su esposa María Claudia Tarazona dijo que Miguel dio un pequeño paso más. Agradeció el apoyo de los colombianos que a través de la oración y de varios mensajes les han ayudado a mantenerse firmes. Más de 30 personas fueron capturadas en flagrancia en la cooperación coordinada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional para rescatar a los 57 militares que estaban secuestrados por la comunidad en zona rural del Tambo en el departamento del Cauca. En Arauca, el ejército confirmó el asesinato de un soldado y heridas a otro militar luego de un ataque perpetrado por integrantes del ELN en el municipio de Arauquita. En el Valle del Cauca fue capturado alias JF, el secuestrador del niño Lian Ortúa. Era cabecilla de un grupo criminal vinculado con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Por su parte, en norte de Santander fue reportado el secuestro de Juliana Lindarte Rolón, hija de un reconocido empresario del sector minero de la zona. La joven de 20 años fue raptada por un grupo de hombres armados que irrumpieron en la finca familiar ubicada en la vereda La Mutis, zona rural del municipio de Los Patios, al suroriente de la ciudad de Cúcuta. Indepaz reportó en las últimas horas una nueva masacre tras el asesinato de 4 personas que se desplazaban en una embarcación sobre el río Naya en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Las víctimas fueron interceptadas y asesinadas. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, confirmó que Colombia firmará en septiembre el contrato para la adquisición de los aviones de combate Gripen. Ese acuerdo buscará reemplazar la actual flota de aviones Kafir del país con una nueva que proyecta el uso de estas aeronaves para los próximos 50 años. Las autoridades investigan el asesinato del hermano de la general Claudia Susana Blanco, directora de tránsito de la Policía Nacional, en un aparente caso de robo registrado en el barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe en el sur de Bogotá. El subgerente de la Lotería de Medellín renunció en las últimas horas luego de que su esposa, actual asesora del despacho de la gobernación, obtuviera uno de los premios por 1.000 millones de pesos. El procurador general y el presidente Gustavo Petro solicitaron una investigación sobre estos hechos. Sigue la polémica por el evento en la Alpujarra en Medellín del presidente Gustavo Petro, al que asistieron trasladados desde la cárcel de Itagüí varios cabecillas de las bandas delincuenciales de los barrios de la ciudad, entre ellos alias Douglas, Carlos Pesebre y alias Tom. Desde Aso Capitales consideran que lo hecho por el presidente Petro en la Alpujarra es una afrenta a la justicia, a la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, mientras que para el ANDI este tipo de actos debilitan el Estado y las instituciones. En una ofensiva contra la minería ilegal en zonas rurales de los municipios de Carolina del Príncipe, Buritica y Segovia, en el departamento de Antioquia, las autoridades capturaron a 6 personas y hallaron 2 unidades productoras mineras pertenecientes a integrantes del Clan del Golfo. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, buenos días. Hoy es martes, es 24 de junio. Está comenzando a amanecer. Ha llovido durante toda esta madrugada aquí en Bogotá. Con las noticias de Colombia y el mundo en este comienzo de semana, también a esta hora. Temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. La gran tendencia en redes sociales es Terpel, la empresa distribuidora de combustibles en Colombia, por la carta que se ha filtrado que esa empresa le envía al ministro de Minas y Energía, separándose de la opinión del gremio, de ACP, de Fran Per, que en un evento habló del riesgo para el sector de hidrocarburos en Colombia. Él dio esa declaración y precisamente es Terpel la que se separa, la que dice que no está de acuerdo y que no comparte esas palabras. Se lo dice en una carta al ministro de Minas y eso ha provocado todo tipo de críticas. Y es el ministro de Minas el que publica Edwin la carta. Palma. Ya se había filtrado en redes sociales, la retoma el ministro y la pone en su propia cuenta, hablando de la diferencia, o mejor, de cómo se ve ese sector para el gobierno y para Terpel versus para el gremio, es decir, para ACP. Ahora Terpel es una empresa chilena, dejó de ser colombiana hace rato, sí. Es una empresa chilena y obviamente les interesa tener, tampoco es muy difícil de entender, buena relación con el gobierno, cualquiera que sea.
Digo, la polémica es porque le están diciendo de todo a la gente de Terpel. Claro, y la carta dice: desde Terpel queremos expresar nuestro desacuerdo con las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos en el Foro Sostenibilidad. Sus palabras no representan la posición ni la opinión de Terpel. ¿Qué dijo el señor Per? Que para dónde va Colombia en materia de hidrocarburos, que fue lo que planteó en ese foro de sostenibilidad. Y entonces por eso es que si usted entra a las redes sociales se encontrará con Terpel como la gran tendencia. Ya les vamos a contar la controversia de esta desautorización que por otro lado está celebrando el ministro Palma, el ministro de Minas y Energía. Sí, señor, la otra tendencia es la guerra en el mundo: Israel, Irán, Trump, Qatar en redes sociales también preguntándose finalmente si hay o no hay tregua, porque esta es un amanecer de mutuas acusaciones de haber hecho nuevos ataques pese al anuncio del presidente Donald Trump desde Estados Unidos. También es tendencia Miguel Uribe por los nuevos mensajes de su esposa María Claudia Tarazona y por la cirugía a la que fue sometido en la tarde-noche de ayer. Salió bien, es ella misma la que lo informa a través de sus historias de Instagram, casi a las 9 de la noche. Esa plataforma convertida en el escenario de mensajes de la familia, pero ahora también del médico, del neurocirujano que está al frente de este procedimiento, que ha dicho y ha agradecido las oraciones con una bandera de Colombia. Dice que eso también ha sumado en el camino de recuperación de Miguel Uribe. Y sin duda, Néstor, desde el fin de semana, la gran tendencia en redes sociales: Medellín, Alpujarra, La Oficina, Itagüí, por el inédito acto político del presidente Gustavo Petro en la Alpujarra, la plaza administrativa de Medellín, ante 4.000 o 5.000 personas, que es el cálculo de lo que le cabe a ese lugar. El presidente Petro dio un discurso que transmitió como alocución presidencial de más de 2 horas el sábado en la noche, y en la tarima no solo sus ministros, también los congresistas del Pacto Histórico por Antioquia, sino los jefes de la oficina. 9 capos que fueron capturados, que están en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, pero que el gobierno dio la orden de sacarlos para ponerles la camiseta blanca y la gorra igual a la gorra que usó el presidente y subirlos a la tarima. Eso sigue provocando todo tipo de comentarios. Muy bien, Camila, gracias. 5 de la mañana, 37 minutos. No hay ninguna duda que es la gran controversia del fin de semana. Esos señores delincuentes, los alias de estos 9 jefes de bandas criminales, a quienes el presidente Petro generosamente subió a la tarima. Y allí estaban compartiendo con ministros, inclusive el ministro de Defensa, que está al lado derecho del presidente Gustavo Petro. Los parlamentarios del Pacto Histórico cogobernando con estos delincuentes, haciendo esfuerzos por sacar adelante eso que llaman la paz total, que el gobierno de Medellín, la gente de Antioquia, dice es una amenaza. Los había metido a la cárcel Fico Gutiérrez, los saca el presidente Gustavo Petro. En Medellín, sobre la controversia, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Una polémica inédito hecho se vivió en el evento encabezado por el presidente Gustavo Petro en la plazoleta La Alpujarra, Medellín, el pasado fin de semana, durante 2 horas por el imagen del jefe de Estado, en la misma tarima con cabecillas de estructuras criminales que enlinquen en el Valle de Aburrá y que hacen parte del proceso de la paz urbana. En la concentración llevada a cabo entre los edificios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, estuvieron presentes líderes de estructuras delincuenciales como La Terraza, La Oficina, El Mesa, La Unión, entre otros, inclusive injerencia en varias subregiones de Antioquia, que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, ubicada al sur del Valle de Aburrá, en carros del IMPEC, en primera fila con el presidente Gustavo Petro y los ministros como Daniel Rojas, Armando Benedetti, Pedro Sánchez y otros altos funcionarios como las directoras del DAPRE y el ICBF, Angie Rodríguez y Astrid Cáceres, además de los senadores del Pacto Histórico. Compartieron tarima José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, Dairon Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre Román Chaqueta, Juan Camilo Rendón Castro, alias El Sacha, Albert Anao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. El escenario, quien tomó la vocería para referirse al presidente Petro, fue alias Vallejo, quien pidió mayor compromiso del gobierno con este espacio y además que se avancen en lo sociojurídico para blindarlo, inclusive de voces opositoras como el alcalde Federico Gutiérrez. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son
elementales para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado, señor presidente. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el La Consejo. respuesta inmediata fue el presidente Gustavo Petro, quien dijo y además lanzó una propuesta que fue clara: beneficios jurídicos a cambio de acciones concretas de paz de estos miembros de las organizaciones delincuenciales en el Valle de Aburrá. Mi propuesta consiste en que la fiscal general y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar, bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas. Pero más allá de la promesa, la asistencia de estos cabecillas al evento generó la ola de críticas que no se hicieron esperar, especialmente por el simbolismo del acto y el lugar donde se realizó, el corazón de la institucionalidad pública de Medellín. Además, porque hay que recordar que la dama de hierro, Claudia Carrasquilla, que en ese momento era la fiscal, pues adelantó varios procesos de captura de estas personas con el alcalde Federico Gutiérrez, que calificó lo ocurrido como el acto de la vergüenza y aseveró que la presencia de estas personas en tarima con el jefe de Estado lo recibió como una amenaza directa. Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea, enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó. Pero no fue el único. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó lo ocurrido como una ofrenda, una humillación a las víctimas, una traición al ejército y a la Policía Nacional. Su visita a Antioquia, rodeándose de criminales, es una afrenta, es una humillación a las víctimas, es una traición al ejército y a la Policía Nacional. Es peligro para la democracia y para nosotros en la oposición, su cercanía con bandidos. Entre diferentes mensajes, allí también estuvieron reacciones de políticos, empresarios y demás que rechazaron, además, que no se avance verdaderamente en una política de paz urbana, que donde el alcalde Federico Gutiérrez advierte que los resultados son por la operatividad y no por las negociaciones que avanzan en la cárcel de Itagüí. A esta hora llovizna en varios sectores del Valle de Aburrá, el área metropolitana de Medellín, 16 grados de temperatura, Néstor. Héctor, una pregunta. Después responde el petrismo ante las muchas recriminaciones con el tema de la Lotería de Medellín, con el cuento de que la esposa de un directivo de la Lotería de Medellín se ganó 16.000 millones de pesos. ¿Qué de eso es cierto? Lo que se ha explicado en las últimas horas, Néstor, básicamente usted habla sobre el exdiputado Rubén Callejas. La esposa es Luisa Jaramillo, que es asesora de la Gobernación de Antioquia y presentadora. Lo que se ganó, según se ha explicado, es un premio seco de 1.000 millones de pesos en el marco de un sorteo del Día de las Madres el 9 de mayo. No es cierto que se ganó el premio mayor el pasado viernes de la Lotería de Medellín. Y lo que se conoce hasta el momento es que fue un billete legal que se entregó el Día de las Madres y que de todas maneras, después de haberse hecho una auditoría forense, el resultado fue de que no había ningún inconveniente, pero pese a ello, Rubén Callejas ha señalado que renuncia a su cargo y que renunció desde el pasado mes de mayo a su cargo debido a esta situación para evitar precisamente este tipo de situaciones. Sin embargo, como usted lo advierte, ha generado toda una suspicacia, especialmente de los retractores del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón por esta situación, Néstor. Gracias, Héctor. De los detractores, sí, suena efectivamente raro que un subgerente de la Lotería de Medellín compre un boleto, se lo regala a su esposa y se ganó 1.000 millones de pesos, o 16.000, o 660, que es lo que él dice, quedó neto después de los impuestos. 5:44 minutos. De las imágenes del fin de semana, una de las más impactantes es ver al lado de estos delincuentes liberados, sacados de la cárcel por el presidente Petro para este acto político en la Alpujarra, al ministro de Defensa, compartiendo tarima el general Pedro Sánchez con estos delincuentes. Le preguntaron después por qué, cómo fue posible que eso sucediera. Esta es la explicación del ministro de Defensa. ¿Usted sabía que estas personas iban a estar en el discurso? Me enteré en el momento que llegué a ese lugar. Ese evento hace parte del proceso de paz urbana que se está adelantando. No sé si usted tenga muy presente quiénes estaban ahí en esa tarima, pero para recordar, estaba el gobierno nacional con sus ministros, estaban miembros del poder legislativo, habían representantes y senadores, habían
representantes de las víctimas de estos grupos. Tiene razón Quizá el los ministro, víctimas. se enteró que estaban funcionarios del gobierno, parlamentarios del Pacto Histórico, pero no se enteró que la tarima estaba llena de esos delincuentes, 9 jefes de poderosas bandas criminales de Medellín. Protesta quien también es candidato presidencial, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Lo que pasó en Antioquia es muy grave. Es uno de los hechos políticos más irrespetuosos y más irresponsables que cualquier presidente en la historia haya hecho. Pero además es una amenaza. Y lo tomo incluso como una amenaza a quienes hacemos oposición al gobierno. Oposición democrática. Pero es que ayer en una tarima con bandidos, con criminales, amenazó al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia. Toda mi solidaridad y con los antioqueños. Y le han recordado a propósito de este episodio al presidente Gustavo Petro un famoso video de la época de campaña diciendo que cuando un gobierno se sienta en la mesa con delincuentes es delincuente o es zampón, que era la palabra que él utilizaba, y se refería al proceso de paz y a la cercanía de Álvaro Uribe con los paramilitares. Uribe, desde Medellín, que aprovecha este papayazo para criticar al gobierno de Petro. Cuando la referencia de la paz es la exhibición de quienes han asesinado, los ciudadanos reciben el mensaje de que el crimen es válido. Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales. Las balas verbales se convierten en balas letales en un momento de la patria en que las instituciones están amenazadas y las vidas acechadas. Imagínense ustedes, solo por un momento, si otro presidente, Uribe o cualquiera, hubiera subido a una tarima a 9 delincuentes. Es que los sacaron de la cárcel para meterlos a un acto evidentemente político. 5:47 a.m, todo mientras está recuperándose después del atentado de hace ya 2 semanas largas, Miguel Uribe Turbay, que fue sometido anoche a una exitosa cirugía, a una cirugía para cerrarle el cráneo, una cirugía que terminó anoche tarde, reporte favorable que entregó su propia esposa, la muy valiente María Claudia Tarazona. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. El lunes festivo en la tarde, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay tuvo una intervención quirúrgica, según lo señaló su esposa, María Claudia Tarazona, en una publicación en Instagram, en la que mencionó lo siguiente, abro comillas: estaré esperando que salgas de tu procedimiento con la certeza que me da la entrega a Dios, que será un pequeño paso más, que nos acerca a estar con nuestras manos unidas de nuevo, cierro comillas. Entre tanto, por esa misma red social caída la noche, señaló que la cirugía había sido un éxito. Por otro lado, la unidad investigativa de Caracol Televisión resaltó que 2 de los capturados, alias Gabriela y Carlos Eduardo Mora, quien es el señalado de conducir el vehículo gris, el de los videos, relataron que habrían sido contactados por el costeño, quien les habría mencionado que habría un golpe del cual pagarían 5 millones de pesos y sería a las 4:30 de la tarde en Modelia. Por otro lado, alias Gabriela también relató que un día antes del atentado recibió la instrucción de el costeño de recoger el arma Glock que sería utilizada en este hecho. Los 2 testimonios además han abierto varias rutas de investigación. Para las autoridades surge la pregunta de por qué alias el costeño conocía el plan de ataque contra Miguel Uribe el viernes 6 de junio a las 10 de la mañana, si el mensaje a la comunidad sobre la presencia del senador en Modelia se difundió a las 11:49 de la mañana de ese día. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, gracias. 5:48 a.m. y ahora la polémica que hay, la tormenta armada alrededor de Terpel, que es la empresa de producción y de comercialización de gasolina y de gas que ha estado en el centro de la polémica desde que desautorizó al vocero del gremio, a Frank Perl, que fue comisionado de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta Terpel que se desmarca de la posición gremial para apoyar al gobierno del presidente Petro. Javier Segura. Buenos días, Néstor. En una carta enviada a Edwin Palma, el ministro de Minas, la empresa Terpel, una de las principales distribuidoras de combustibles del país, se distanció públicamente de las declaraciones del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Perl, quien lanzó críticas contra el gobierno por la incertidumbre en materia económica y de seguridad durante el foro de sostenibilidad que se desarrolló en Cali entre el 11 y el 12 de junio. En ese foro, Perl cuestionó el rumbo del país con un llamado directo. ¿Qué vamos a hacer por Colombia?, preguntó el dirigente gremial, aludiendo al desorden institucional, a la inseguridad creciente y a la falta de confianza para la inversión, especialmente en el sector de hidrocarburos. De hecho, días antes de su intervención, Frank Perl decía esto en relación con la política de transición energética del gobierno Petro. Escuchemos. Queremos hacer una invitación para que este debate esté alimentado
también de cuáles son las tendencias a nivel mundial que muestran que más que una transición energética, lo que hay que hacer es una adición de fuentes energéticas. En Colombia necesitamos seguridad y soberanía energética y proyectos que garanticen la sostenibilidad económica, social y ambiental del país y de las regiones. Néstor, pero no solamente habló sobre transición energética. En el marco del mismo foro y en su cuenta de X, Famper alertó que Colombia está perdiendo el control sobre zonas como Jamundí, donde hay 2.000 hectáreas de coca financiando a las disidencias de las FARC. Terpel, aunque hace parte de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, manifestó en un comunicado que las afirmaciones del directivo gremial no lo representan y que, por el contrario, la empresa está interesada en construir puentes con el gobierno para fortalecer la cadena de distribución y avanzar en una transición energética ordenada, Néstor. Hoy es martes, es 24 de junio, el gobierno todavía no deroga el decretazo, alrededor de la consulta popular que había sido el compromiso la semana pasada del presidente Petro, cuando el Congreso le aprobó la reforma laboral. Y no salimos de ese embeleco y amanecemos a 9 meses de las elecciones parlamentarias con otra idea del presidente Petro, que es una papeleta para intentar hacer una analogía con la séptima papeleta del año 90, cuando dio paso a la Asamblea Nacional Constituyente. Dice Petro, una papeleta que deberíamos entregar los votantes en las elecciones parlamentarias de marzo para sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente. Lo anuncia el presidente Gustavo Petro. De ser aprobada la reforma laboral como ley votada en el Congreso de la República, la consulta ya no hace falta y voy a derogar el decreto con que la convoqué. Ya necesito la firma de todos los ministros que creo que hoy firmaron. Cumplo mi palabra, pero eso no significa que al cesar la convocatoria al soberano popular para un tema particular que era la reforma laboral, no cejemos en el esfuerzo, no dejemos la energía para que ahora el pueblo colombiano, todo y toda como soberano popular, se pueda autoconvocar ya no para resolver un problema particular, sino el gran problema que hoy tiene Colombia en muchos temas. Y ahí habla el presidente de su idea de la Asamblea Constituyente, que por supuesto no tiene punto de comparación con la Constituyente de 1991, que fue para unir al país. Esta del presidente Petro es para dividirlo, es abrir la puerta. Él, que había dicho que se comprometía a no sacar adelante una asamblea constituyente, ahora quiere terminar el gobierno promoviéndola, con los riesgos de eso, de que en esa asamblea constituyente, que significa volver a ordenar o a desordenar toda la institucionalidad en Colombia, cabe de todo. La reelección del presidente Petro, cualquier reelección. Hablando de eso, el ministro de la Política, uno de los nuevos cerebros del gobierno, el ministro Armando Benedetti. No hay reelección. La Asamblea Nacional Constituyente no es para este gobierno. No se va a tramitar una ley ordinaria para que exista Asamblea Constituyente. Lo que va a buscarse es que se dé una octava papeleta para que posiblemente las elecciones del Congreso de marzo se meta ahí para que el próximo gobierno busque entonces bajo ese mandato, si es que existe el mandato. El gobierno que había dicho que no a una Asamblea Constituyente, Petro, que había dicho que para qué constituyente si ya tenemos constitución, ahora quiere terminar el gobierno con la idea, por supuesto, que es de carácter electoral, para mover sus intereses políticos en las elecciones del año entrante. Hablando de la constituyente, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo, no, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. De manera que defendí mis principios, defendí los principios de la democracia, a lo que me comprometí. Y de la oposición, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.
Gustavo Petro nuevamente le quiere asentar un golpe a la institucionalidad colombiana, ahora con una fórmula que se usó para tumbar la Constitución de 1886. La diferencia, la Constitución del 86 no preveía mecanismos para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 91, en cambio, tiene un procedimiento Y muy ahora claro. la noticia económica, 5:55 minutos, 5 minutos para las 6 de la mañana. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El tema energético también fue protagonista durante el fin de semana, no solo por el vaivén en los precios internacionales del petróleo tras las tensiones en Oriente Medio, también por varios temas que se movieron dentro de Colombia. Nuestro país descendió 3 posiciones en el ranking global de transición energética que cada año elabora el Foro Económico Mundial, pasando del puesto 35 al 38, cuando al contrario, una de las principales metas del actual gobierno es la de avanzar más rápido en energías limpias, pero otros países lo están haciendo a mayor velocidad que nosotros. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dice que la caída en este ranking es una alerta que evidencia el debilitamiento relativo en condiciones como el entorno regulatorio, la inversión y las capacidades institucionales. De otro lado, Campetrol reportó que durante abril la producción de hidrocarburos fue la más baja en varios años. La de petróleo disminuyó 9,6% hasta los 714,000 barriles diarios de crudo en promedio, siendo la menor cifra en 4 años, impactada por problemas de orden público, y la de gas se desplomó un 19% hasta los 809 millones de pies cúbicos diarios, y aquí la situación es más compleja porque esta es la menor producción en la última década. Paralelamente, un informe de XM hace varias advertencias sobre el sistema energético nacional y recomienda acelerar proyectos de expansión eléctrica que garanticen el consumo proyectado de energía. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, gracias. Entregaron los 2 primeros vagones del tren del metro de Bogotá, una ceremonia desde China, que es el punto de partida para que lleguen los vehículos del metro de Bogotá. 5:57 minutos desde China esta mañana, Juan Andrés Beltrán. Néstor, buenos días. En medio de aplausos en una ceremonia en la casa matriz de CRC en Changchun, en China, fue oficialmente entregado al concesionario el primer tren del metro de Bogotá. Nos subimos al tren de 134 metros de longitud. Caminamos por los 6 vagones con capacidad en total para 1.800 pasajeros junto a Juan David Castro, uno de los jóvenes ingenieros colombianos que viajaron a China para capacitarse y así poder operar el metro. Estamos hablando ante un tren de nivel de automatización nivel 4, un tren de conducción automática, más sin embargo en condiciones particulares, en condiciones de emergencia, es donde el conductor puede abrir esa consola y operar todo el tren de forma manual. En 2 semanas, 2 trenes serán enviados vía marítima a Colombia y arribarán a finales del mes de septiembre. Este es el primero de los 30 que conformarán la primera línea del metro, y el señor Wu Yu es el vicepresidente de China Harbor. El primer tren está listo, hemos hecho la prueba y está preparando para salir primera semana de julio y llega en septiembre. Este año vamos a llegar 6 a 8 trenes dentro de total 30. En próximo año, todo llegado a Colombia. Esta es Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El periodismo no tiene apellidos.
Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos. Escampó en Bogotá, salió bien, muy bien, la cirugía de anoche a Miguel Uribe Turbay, le hicieron una craneotomía a la que llegaron para cerrarle el cráneo, que lo tenían abierto, para evitar cualquier complicación, pero por fortuna hay desinflamación del cerebro. Por eso la decisión de los médicos, liderados por el doctor Hakim, de hacerle la craneotomía. Terminó a las 9 de la noche. Su esposa, la valiente María Claudia Tarazona, reporta antes de la medianoche un paso adelante en la recuperación de Miguel, en la que está luchando. Ya han pasado 18 días. La fiscal Camargo y el director de la policía, a propósito de los asesinos, de los que intentaron asesinarlo, el director de la policía, el general Triana, se encuentran esta mañana en Medellín y van a dar una rueda de prensa desde allí para entregar un reporte extraordinario sobre la investigación, sobre eventuales nuevas víctimas, porque en el celular del sicario de 15 años, que lo encontraron en el allanamiento de la semana pasada a la casa de su abuela, encontraron fotografías de más políticos. En una lista, 8 entre ellos, el alcalde Carlos Fernando Galán, de la fiscal Luz Adriana Camargo y otros alcaldes de diferentes ciudades. Es lo que van a revelar esta mañana. Bienvenidos, ya les vamos a contar. Este fin de semana revelaron la primera declaración de Catherine Martínez, que tiene el alias de Gabriela, que es la capturada en Florencia, Caquetá, acusada de haber entregado el arma al sicario. Ella contó que cuando la capturaron estaba a punto de irse para las montañas, a la guerrilla, a reunirse, a ser protegida de la guerrilla, una prueba que apunta a un plan orquestado por disidentes de las FARC. De acuerdo con el relato de alias Gabriela, quien tiene 19 años, el paso a seguir era entrenarse en el manejo de drones y de francotiradores, o a eso la querían enviar al Caquetá. No es coincidencia que la fiscal y el director de la policía se encuentran en Medellín, en donde por otro lado no paran de exigirle seguridad al gobierno nacional, después del episodio de este fin de semana del presidente Petro, el sábado en la noche, en la simbólica plazoleta de la Alpujarra, un parque entre los dos edificios públicos. Por un lado está la alcaldía de Medellín y por el otro lado está la gobernación de Antioquia. El presidente llegó allí ante 3.000 o 4.000 personas, se subió a una tarima en la que estaban 9 de los jefes de las más peligrosas bandas de Medellín, la oficina la principal, la estructura que controla el microtráfico, la extorsión, el secuestro, los homicidios en Medellín. Y estaban todos estos delincuentes con unos alias tan miedosos como ellos: Tom, Douglas, Vallejo, El Indio, El Saya. Todos estos delincuentes con camiseta blanca, con gorra negra, alusiva a sus combos, y a la mesa de diálogo, por cierto, la misma gorra que se puso el presidente Gustavo Petro. Un acto simbólico. Los sacaron de la cárcel para subirlos en la tarima con el presidente de la República. Todos con teléfono celular, todos con su gente, delincuentes ovacionándolos entre el público, aplaudiéndolos y con pancartas en las que pedían la libertad para estos señores. Y en la tarima, no solo el presidente Petro, varios ministros, parlamentarios del Pacto Histórico, una situación francamente vergonzosa, inédita y con una cantidad de mensajes alrededor. En la misma tarima, con los delincuentes, el ministro Benedetti, Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, el ministro de Justicia, los ministros de Trabajo, Minas, Educación y Cultura, y particularmente grave, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que después dijo que solamente se había enterado cuando ya estaba subido al escenario. También estaban Daniel Quintero, porque por supuesto era un acto de campaña, sumando el apoyo del presidente Petro, los senadores del Pacto Histórico, León Freddy Muñoz, Isabel Cristina Zuleta, muy protagonista ella,
de la sacada de la cárcel, y el presidente de la CUT, Fabio Arias, que es el que amenaza todos los días con sacar gente a la calle. Aquí sacaron gente de las cárceles. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ello, de la reacción merecida del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, que se quejan del evento. Dicen que no solo es tremendamente provocador, sino que es un desafío de estos criminales que no representa el alma, el modo de ser de los antioqueños. El alcalde Gutiérrez está esta mañana exigiendo protección porque el presidente Petro dice le puso una lápida. Mientras él, Federico Gutiérrez, los combate, el presidente Petro los premia. Los concejales de Medellín denuncian que al evento del gobierno allí, el gobierno llevó buses de personas desde Chigorodó para llenar la plaza, algunos grupos armados de barrios como El Popular, como Santa Cruz, como Manrique, barrios muy simbólicos, pero también llenos de delincuencia, obligaron a ir al evento de la Alpujarra y que usaron buses del SENA para la actividad logística. Ya les vamos a contar de estas controversias. A propósito de Medellín, la Procuraduría le abrió investigación a quien fue subgerente de la Lotería de Medellín, se llama Rubén Darío Callejas, porque él compró un billete para regalarle a su esposa que resultó ganador. Se ganaron 1.000 millones de pesos, que es el combustible que utiliza el presidente Petro para reclamarle a Fico Gutiérrez, que es un acto de corrupción. Dice una auditoría forense que contrataron en Medellín que todo fue transparente. Evidentemente, todo suena por otro lado muy raro. El señor subgerente renunció ya al cargo, el premio se pagó, la lotería hizo una auditoría que dice, considero que el proceso se ejecutó con estándares de calidad y sin irregularidades. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a contar de la noticia internacional del momento que ocurre alrededor de la tregua del cese al fuego pactado por Irán e Israel, que efectivamente entró en vigencia esta madrugada. Pero entró en vigencia y de inmediato lo rompieron ambos. Está el presidente Trump esta mañana, hace algunos segundos, pidiéndole a Israel que no lance más bombas a modo de advertencia. Dice que sería una violación mayor. El presidente Trump, que lo organizó, lo anunció y se lo están violando esta madrugada. Irán dice que acepta la tregua si Israel deja de atacar. La verdad es que han sido 4 o 5 horas de cese al fuego ficticio, porque lo están violando las dos partes, Israel e Irán. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es martes, comienzo de semana. Es 24 de junio, los vamos a acompañar con noticias. Se están cumpliendo 90 años desde cuando Carlos Gardel se mató en el aeropuerto de Medellín. Han pasado 90 años, hoy también es el día del tamal tolimense, es día de San Juan. El próximo fin de semana será festivo, serán San Pedro y San Pablo las festividades en el Tolima Grande. Enseguida lo más importante, bienvenidos, aquí está el resumen, lo preparamos en voces y sonidos en Mañanas Blue. La paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones, porque entonces el gobierno es un ampón, que fue lo que hizo Uribe con los paramilitares. En una entrevista con Vicky Dávila en el año 2021, el presidente Gustavo Petro aseguró que la paz no se negocia con ampones. Sin embargo, este sábado 23 de junio, en un evento en Alpujarra, en la ciudad de Medellín, el presidente estuvo en tarima con un grupo de paramilitares que ya habían sido capturados. José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementares para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado, señor presidente. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Consejo de la Ciudad. Asimismo, el presidente Gustavo Petro aseguró que su plan es empezar la paz desde las cárceles. La propuesta consiste en que la fiscal general y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar, bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas. Pero algo que llamó la atención de este evento fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que no sabía quiénes iban a estar en la tarima. En ese momento, cuando llegué allá, pues que era la instauración de la paz, no sabía. Esto es un acto del gobierno nacional, un acto bajo unas normas establecidas, y eso no significa que esos criminales fueron liberados. Eso no significa que no se vayan a combatir. Todo esto despertó la indignación en diferentes sectores políticos del país. El
alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó su descontento. Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea, enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó y puso en riesgo. También el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Es peligro para la democracia y para nosotros en la oposición, su cercanía con bandidos. E inclusive el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció al respecto. Cuando la referencia de la paz es la exhibición de quienes han asesinado, los ciudadanos reciben el mensaje de que el crimen es válido. Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de la derogación de la consulta popular, el primer mandatario confirmó que impulsará una octava papeleta en las elecciones del próximo año. Según explicó, ese mecanismo permitiría a los ciudadanos pronunciarse en las urnas sobre si apoyan o no la creación de una nueva constitución, al tiempo que eligen presidente y Congreso. Presidente del Senado, Efraín Cepeda. Esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo, no, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. Juan Guillermo Zuluaga es gobernador del Meta y precandidato presidencial. Lo que pasó en Antioquia es muy grave. Es uno de los hechos políticos más irrespetuosos y más irresponsables que cualquier presidente en la historia haya hecho. Pero además es una amenaza, y lo tomo incluso como una amenaza a quienes hacemos oposición al gobierno. Desde Medellín, el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República. Sin embargo, en el acto en el que estuvo presente en la Alpujarra, aseguró que no ha podido firmar el documento, pues le hace falta la firma del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Dijo que le hubiera gustado hacerlo allí en la capital antioqueña. Quería firmarla aquí en este escritorio, pero por norma tiene que ser firmada por los presidentes de Cámara y Senado. El de Cámara estaba listo, pero Efraín Cepeda se nos voló y no firmó. Miguel Uribe Turbay fue sometido a un nuevo procedimiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En un mensaje en redes sociales, su esposa María Claudia Tarazona dijo, abro comillas, Miguel dio un pequeño paso más, cierro comillas. Además, se siguen conociendo detalles de la investigación del atentado. Noticias Caracol tuvo acceso a la declaración de Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, quien fue capturada en Florencia, Caquetá, cuando estaba a punto de irse para ser protegida, según ella, por la guerrilla. De acuerdo con su relato, allí tomaría cursos en el manejo de drones y francotirador. Captura, embarca y sale. Captura, embarca y sale. Los 57 soldados que habían sido secuestrados en zona rural del Cauca ya están en libertad. La operación que permitió su rescate fue precisa, rápida y contundente. Al menos 20 personas fueron capturadas. Por más de 50 horas, 57 soldados del ejército permanecieron retenidos en contra de su voluntad por la comunidad en la vereda Fondas del municipio del Tambo, en el Cauca. La respuesta de la fuerza pública no se hizo esperar. El alto mando militar activó la operación Justicia, una acción táctica y legal, sin uso de violencia, en la que participaron de manera conjunta el ejército y la policía. Todos fueron liberados sin generar cambio. Bueno, importante, como fue una liberación bajo presión, capturen flagrancia a los que están saliendo corriendo en este momento de ahí. Captúrenlos en este momento. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay más de 20 miembros de milicianos que han sido capturados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Este evento no puede volver a suceder y no vamos a permitir que vuelva a suceder. Aquí no están atacando a unas personas que cumplen un deber constitucional. Aquí están atacando hacia el Estado colombiano. Ya en libertad, los soldados expresaron el miedo vivido durante su retención, especialmente durante las noches, rodeados por personas desconocidas y bajo constante tensión. Pues la fuerza pública somos los buenos, somos más y ante todo estamos para sobreguardar y proteger la población civil, que es nuestro objetivo. La verdad, el orgullo que uno tiene de ser militar se le pierde, como lo miran las personas, como lo apuntalan, como se le ríen, como aplauden cuando uno está encerrado ahí. El precandidato a la presidencia, David Luna, denunció que en la madrugada del sábado fue víctima de un robo en su oficina de campaña. La denuncia de Luna confirma los ataques de los que ha sido víctima desde el 11 de julio del 2022 hasta el 21 de junio del 2025. Además, asegura que no hay garantías para ejercer la oposición, que además no son un favor, sino una obligación del Estado. Le solicito de manera urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad de mi familia, de mi equipo de trabajo y, por supuesto, la mía.
Como Juan Carlos Blanco Romero, un hombre de 40 años, fue identificado la persona que murió en un intento de atraco en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Además, este hombre era el hermano de la general Susana Blanco, la directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. En video quedó registrado el momento en que un sujeto vestido con prendas oscuras lo persigue y después de un forcejeo, lastimosamente le disparó. En el barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe se presenta el homicidio de un ciudadano por intento de hurtarlo. Fueron desplegadas todas las capacidades institucionales investigativas para ubicar y capturar a los responsables de este hecho. El exdiputado y exsubgerente de la Lotería de Medellín, Rubén Callejas, quien presentó la renuncia a su cargo luego de que su esposa Luisa Jaramillo ganara un premio de 1.000 millones de pesos en el marco del sorteo especial del Día de la Madre realizado el 9 de mayo. El premio ha levantado suspicacias, además por la relación de Jaramillo con la administración departamental. El hecho inclusive escaló hasta el presidente Gustavo Petro, quien al enterarse de la coincidencia solicitó a través de sus redes sociales información por parte de órganos disciplinarios y penales. La Lotería de Medellín indicó en un comunicado que tras la compra del boleto ganador por parte del mismo Callejas se activaron protocolos internos para garantizar transparencia. A pesar de que Irán e Israel han anunciado que habían puesto en marcha la tregua anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas ambas partes se han acusado mutuamente de haber roto el acuerdo. Y en el caso iraní, el Ministerio de Defensa denuncia el lanzamiento de misiles desde Israel, que serían la respuesta a un ataque desde Teherán que ese gobierno niega haber realizado. Este cese al fuego anunciado de manera victoriosa por el presidente Trump fue coordinado al más alto nivel entre el mandatario estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance y el emir de Qatar y primer ministro, pero también hubo llamadas de Trump con Benjamín Netanyahu y comunicaciones con funcionarios iraníes a través del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff. Según lo revelado por Trump, el cese avanzará en periodos de 12 horas. Primero, Irán cumplirá con estas 12 horas, luego Israel, y a las 24 horas el cese se mantendrá y pondrá fin, según Trump, a la guerra de los 12 días. El petróleo Brent se desploma. Tras caer un 7% ayer, hoy retrocede otro 5%, tocando mínimos no vistos desde 2022. Los temores sobre el suministro global se disiparon por ahora tras el alto al fuego entre Israel e Irán. Mientras tanto, en La Haya, la cumbre anual de la OTAN arranca marcada por la incertidumbre. Estados Unidos exige aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interno Bruto, lo que hace tambalear la unidad de la alianza en un momento de máxima tensión geopolítica y de volatilidad económica. Hoy comenzará la final de la Liga Colombiana. Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Independiente Medellín a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. En la previa del partido, esto expuso Jorge Bava, director técnico del equipo que será local, Independiente Santa Fe. Sí, obviamente que, no empezamos con el pie derecho en los cuadrangulares, perdimos de local, un clásico con todo lo que eso conlleva, pero bueno, el grupo estaba muy consciente de que fue un pequeño traspié que teníamos que recuperarnos. El equipo de Bogotá va en búsqueda de su 9ª estrella, mientras que Medellín va por su 7ª liga. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. 6 de la mañana, 19 minutos. Comencemos con buenas noticias, Felipe. Para ser más amable, esta lluviosa mañana en Bogotá, está lloviendo todavía, ha estado lloviznando durante todo este amanecer. Así es, mucho frío. Ya les voy a contar, Felipe, porque hay una que me parece que es una gran noticia. Salió bien de la cirugía anoche Miguel Uribe, le hicieron una craneotomía, le cerraron el cráneo, que estaba abierto pues por razones obvias, porque no podían estar abriendo y cerrando. Se ha desinflamado el cerebro, que es una buena noticia que reporta su esposa al filo de la medianoche. La otra buena noticia es que regresaron sanos y salvos los 57 militares de esa aventura del orden público. Estuvieron secuestrados más de 2 días por disidentes de las FARC, que camuflados como miembros de la comunidad allí en el Plateado, en el departamento del Cauca, una zona de narcotráfico, camuflados, instrumentalizando a la población, los inmovilizaron durante 53 horas. 57 militares, algunos de ellos con cargo de oficial, que regresaron anoche a Popayán, por fortuna, sanos y salvos. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Néstor, se volvió costumbre, lamentablemente, el hecho de que un grupo de habitantes del Plateado y del Micay decidan secuestrar a los militares. En cualquier país sería escandaloso, 57 militares secuestrados. Para nosotros se volvió desafortunadamente un poquito paisaje. Pero 2 cosas adicionales, Néstor. Uno, que resulta increíble que el Estado tenga tan poco control territorial. Y este lunes el ministro de Defensa contara aquí en Blue Radio temprano que es que estaban moviendo a los militares secuestrados por tierra de un punto a otro. ¿Y dónde están las tropas? ¿Dónde está la contención? Y lo otro, la petición que hacía el gobierno a organismos internacionales de derechos humanos para que hicieran una mediación. ¿En serio? ¿Así de precario es el Estado colombiano en el departamento del Cauca? 6 de la mañana, 21 minutos. Usted puede ver el vaso medio vacío. Ricardo, eso que usted dice es cierto, o medio lleno, porque ayer se produjo la liberación, una operación exitosa de inteligencia. No dispararon un solo fusil, no hubo disparos, no hubo heridos, no hubo víctimas, y están detenidos, según el último reporte del ministro de Defensa, 32 de esos señores disidentes de las FARC que se participaron en el secuestro de estos militares. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Todos fueron liberados, mi general. Bueno, importante, como fue una liberación bajo presión, captura en flagrancia a los que están saliendo corriendo en este momento de ahí. Este es el relato entre un militar en zona y el general Federico Mejía, comandante de la 3ª División del Ejército, confirmando la liberación de los 57 militares secuestrados por más de 50 horas en la vereda Fondas del departamento del Cauca por una comunidad instrumentalizada por el grupo residual Carlos Patiño, que opera en este departamento. A las 2 de la tarde fue la hora exacta en que los militares, que fueron víctimas de una azonada desde el pasado sábado y que fueron despojados de sus armas y encerrados en un polideportivo, eran rescatados por miembros de la policía y el ejército. Detalles de la operación dejaron en evidencia que 20 personas fueron detenidas en flagrancia y no se ejecutó ningún disparo en contra de la población civil ni para ningún militar. Tras la recuperación fueron trasladados al cantón militar de Popayán, donde entregaron detalles de estas horas cuando fueron secuestrados. No, pues la alegría de volver a casa, de volver a ver a la familia, volver nuevamente a nuestro hogar. Pues en ese momento sí se siente una tranquilidad, una alegría de volver a estar otra vez nuevamente con las familias, los hijos, la verdad, muy feliz. Momentos difíciles, la trasnochada, pues porque uno no puede dormir casi estando ahí pendiente de tanta gente, pues uno no sabe quiénes son y no, pues nada, dar gracias a Dios que estamos todos bien. Por su parte, el ministro del Interior, Armando
Armando Benedetti confirmó la captura de algunos presuntos disidentes, pero además aseguró que continuarán las pesquisas para dar con el paradero de los que se fugaron en motos y en camionetas, al darse cuenta justamente la presencia de la fuerza pública en el sitio. Asimismo, aseguró que en el Tambo, lugar del secuestro, la población está 100% instrumentalizada. Por eso los milicianos usan a la población civil como un escudo y por eso se presentan este tipo de secuestros. Y además de eso, capturar a los captores que los tenían a ellos. Huyeron en diferentes direcciones, fueron apresados. Hay más de 20 miembros de milicianos que han sido capturados, que serán judicializados según corresponde. Néstor, quien les dio la bienvenida fue el ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Se dirigió a los militares asegurando que todo hecho relacionado a secuestros o ataques están atentando directamente con la paz de Colombia. Un rescate que fue perfecto. La operación Justicia no tuvo ni un solo disparo. Lo rescatamos. Nuestras fuerzas militares, nuestro Ejército Nacional con la Policía Nacional, viendo que esas personas que incluso le mostraron pistolas mientras los tenían allá secuestrados, pero que ustedes valientemente tuvieron el autocontrol y la precaución para no emplear esas armas letales contra personas que incluso habían algunos inocentes. En la noche, después de más de 48 horas sin comer y descansar, los 57 militares también entraron a revisiones médicas en el cantón militar en Popayán y además se reunieron con sus familias. Justamente el reporte de la salud confirma que ninguno de los militares sufrió heridas ni tampoco afectaciones graves en el secuestro. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, gracias a ambos ministros, Benedetti del Interior, el general... No, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Habían estado los dos, Felipe, subidos en la tarima con el presidente Gustavo Petro en el controvertido acto del sábado en la noche en la Alpujarra, compartiendo tarima con los delincuentes a quienes sacaron de la cárcel para participar en un acto que dice hoy, esta mañana, en un documento que se está conociendo en este momento, Felipe, la defensora del pueblo, que parece un acto de rivalidad política. Se refiere a la rivalidad entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, uno presidente de la República y el otro alcalde de Medellín. Sí, realmente es reprochable todo lo que vimos el sábado en esa tarima, Néstor, amenazando al alcalde de Medellín, el presidente hablando contra los médicos, bueno, en fin, pues ya tendremos tiempo de mirar, pero a mí me surgieron varias dudas, Néstor, que alguien va a tener que resolver. ¿Por qué la senadora Isabel Zuleta estuvo visitando las cárceles allá? ¿Tiene algo que ver con esto? Dos, no, pues Felipe, el director del IMPEC, ¿por qué autorizó la salida de estos delincuentes? Se lo contesto ya, claro que la senadora Zuleta tiene que ver, ella está ejerciendo como negociadora del gobierno, ella antioqueña, claro, para efectos de estas bandas criminales. ¿Para sacarlos de la cárcel? Claro, es que hay un proceso de paz. ¿Por qué dio autorización el director del IMPEC? ¿Quién lo presionó para eso? ¿Acaso el ministro Montealegre, que estaba también en la tarima? También se la respondo, Felipe. Claro que fue el ministro Montealegre el que le dio la orden al director del IMPEC de que lo sacara de la cárcel. Pues realmente es que la imagen es absolutamente repugnante, Néstor. Pero es que hay un proceso de negociación y de paz con estas bandas que viene de hace años y que, entre otras cosas, Felipe, pero aunque yo no estoy de acuerdo, para un proceso de paz tienen que subirlos a una tarima con el gabinete, con el presidente de la República. El presidente, pues igual que llevaron a Mancuso al Congreso, y en fin, igual que Juan Manuel Santos se dio la mano 10 veces con Timochenko, en fin, de saludos de presidentes de Colombia con personas que cometen crímenes, es lo que tenemos en la historia. Había un proceso de paz. Y aquí hay un proceso, aquí hay un proceso de paz. No hay avance alguno. Bueno, el mayor avance, Ricardo, son las cifras de homicidio. En Medellín, busque las cifras de homicidio en Medellín y mire cómo han disminuido en los últimos 3 o 4 años. ¿El presidente Petro reeditó la gobernabilidad? ¿Hizo acuerdos con las bandas para bajar los índices de homicidios? Pero si ¿eso que tanto criticaron en el pasado? Si es así, si esto es un acuerdo... ¿Fajardo, entre otros? Si es un acuerdo con bandas criminales, que el presidente Petro dijo que él no lo iba a hacer, que el gobierno se volvía ampón cuando dialogaba con ampones, que tanto criticaban en la época de Uribe, Felipe, ¿había necesidad? ¿No pueden dialogar manteniendo unas formas? Al proceso de paz que puede ser, yo no creo, pero a un proceso que hay con esas bandas criminales de Medellín, ¿toca sacarlos de la cárcel?
Es la pregunta que se están haciendo, que me parece que es legítima para estos efectos pero además, en Medellín. Néstor, dos cosas que pasaron que son llamativas, por no decir serias. Uno, que en esa tarima, con micrófono en mano, los jefes de estas bandas, la mayoría de ellos condenados a más de 30 o 40 años de cárcel, aprovecharon el micrófono frente al presidente de la República para atacar al alcalde de Medellín y a varios concejales de la capital antioqueña, diciéndoles que ellos estaban en contra de la paz y demás. Y dos, que al menos en una parte de la convocatoria pareciera que las bandas tuvieron incidencia en que llegara la gente a la Alpujarra. Vio las pancartas diciéndoles, Douglas, Aranjuez te quiere. ¿De qué estamos hablando? Vi las pancartas. Es que Aranjuez es la zona de Douglas, bueno, para su imagínese. información, Ricardo. Vi las pancartas, vi los delincuentes, vi la gente de los delincuentes entre el público y vi las gorras que se pusieron delincuentes y gobierno y presidente de la República, todos vestidos enviando, por supuesto, un mensaje. Danilo Arias. Hola Néstor, muy buenos días. El revuelo causado por ofrecimientos como transporte, alimentación e inclusive las supuestas presiones de grupos criminales para asistir masivamente al evento que protagonizó el presidente Gustavo Petro el pasado sábado en Medellín se quedó corto frente a lo que fue la imagen del jefe de Estado en la misma tarima con cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá y que hacen parte del proceso de paz urbana. En la concentración llevada a cabo en la Alpujarra estuvieron presentes líderes de las estructuras como La Terraza, La Oficina, El Mesa, La Unión, entre otras, que inclusive tienen injerencia en varias subregiones de Antioquia. Con Petro, ministros como Daniel Rojas, Armando Benedetti, Pedro Sánchez, Yanay Cadamani Foronda y altas funcionarias como las directoras del DAPRE y el ICBF, Angie Rodríguez y Astrid Cáceres, compartieron tarima José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, Dairon Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, así como Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre Ramón Chaqueta, Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya, Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. En el escenario, quien tomó la vocería para referirse a Petro fue alias Vallejo, quien pidió mayor compromiso al gobierno con el espacio sociojurídico para blindarlo inclusive de voces opositoras como las del alcalde Federico Gutiérrez. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementares para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado, señor presidente. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Consejo de la Ciudad. Aunque posteriormente no hubo una respuesta clara a estas inquietudes por parte del jefe de Estado, su propuesta fue clara: beneficios jurídicos a cambio de acciones concretas de paz. Mi propuesta consiste en que la fiscal general y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel a examinar, bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas. Pero más allá de la promesa, la asistencia de estos cabecillas al evento generó una ola de críticas que no se hicieron esperar, especialmente por el simbolismo del acto y el lugar donde se realizó, el corazón de la institucionalidad pública de Medellín. Federico Gutiérrez calificó lo ocurrido como el acto de la vergüenza y aseguró que la presencia de estas personas en tarima con el jefe de Estado lo recibió como una amenaza directa, a propósito de que muchos de ellos fueron capturados durante su primer periodo de mandato. Ya sabemos del lado de quién está Petro. Nosotros, que defendemos la institucionalidad y estamos del lado de la gente, sabemos que seguiremos haciendo nuestra tarea, enfrentando a las estructuras criminales con las cuales él nos amenazó y puso en riesgo. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón calificó lo ocurrido como una afrenta, una humillación a las víctimas y una traición al Ejército y la Policía Nacional. Resaltó que con este tipo de acciones, la democracia está en peligro. Su visita a Antioquia, rodeándose de criminales, es una afrenta, es una humillación a las víctimas, es una traición al Ejército y a la Policía Nacional. Es peligro para la democracia y para nosotros en la oposición, su cercanía con bandidos. La presencia de estos cabecillas en el evento también motivó la reflexión por parte del expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó que no se pueden confundir gestos de paz con el elogio a delincuentes. Cuando la referencia de la paz es la exhibición de quienes han asesinado, los ciudadanos reciben el mensaje de que el crimen es válido. Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales.
En diálogo con Blue Radio, desde el gobierno, el ministro de Defensa Pedro Sánchez destacó que fue un acto que contó con todos los protocolos, que no sabía que iban a asistir estas personas y que ello no implica que no sigan combatiendo las estructuras criminales con las que estas personas están relacionadas. En ese momento, cuando llegué allá, pues que era la instauración de la paz, no sabía. Es un acto del gobierno nacional, un acto bajo unas normas establecidas, y eso no significa que esos criminales fueron liberados. Eso no significa que no se vayan a combatir. Entre diferentes mensajes por parte del presidente, como sumando frente a las fuerzas militares, críticas a proyectos mineros en la región, advertencias sobre riesgos en Hidroituango y veeduría de recursos para educación y cultura en la capital antioqueña, su visita, más que tender puentes con buena parte de la sociedad antioqueña, terminó por polarizar mucho más el discurso de cara a unas próximas elecciones presidenciales en 2026. En Medellín, Danilo Arias, Blue Radio. Danilo, gracias. Y hay que decir, estos son delincuentes, Felipe, que siguen delinquiendo desde las cárceles. Usted los vio en el acto del sábado en la noche, llenos de teléfonos celulares, llenos de hinchas que les hacían barra allí en la tribuna. Es decir, el presidente jugado en su política de paz, pero también arriesgando un tema institucional, que es lo que le recriminan esta mañana, no solo desde Antioquia. La defensora del pueblo, que emite esta madrugada de martes un documento sobre el acto de Medellín, tema del que también se pronuncia hoy martes el expresidente César Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal. Héctor Santamaría. Pues Néstor, a las voces de rechazo a lo ocurrido en la plazoleta de la Alpujarra, el corazón de la institucionalidad el pasado fin de semana, por estar ubicada entre los edificios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, ahora se suma la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz. Aunque resaltó que el proceso de paz urbana es un camino positivo y necesario, recordó eso sí que estas personas son responsables de crímenes graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños, violencia sexual, entre otros, y no deben tener un lugar de honra y distinción. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad. Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible. A la defensora del pueblo se sumó el expresidente César Gaviria, que en un comunicado aseguró que este acto del mandatario coincide con el desprecio por el sufrimiento de las víctimas. Agregó Néstor que la polémica ocurrida en la Alpujarra, lejos de ser un ejercicio democrático, representa una estrategia de confrontación, polarización y manipulación para abrirle camino a un proyecto personalista. Asimismo expresó que el presidente Gustavo Petro busca el apoyo de organizaciones criminales, que agrava aún más la intentona de Petro de romper el orden constitucional. Además, el expresidente aseguró que el deseo de Gustavo Petro también ha sido convocar una asamblea constituyente y que no se trata de una simple coincidencia lo que pasó en Medellín, ya que suponemos que la constitución Petro se hará con una papeleta para ejecutar el pacto de la picota, fue lo que ha dicho en este comunicado Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. Y mientras el país espera que el presidente Gustavo Petro cumpla su palabra y derogue el llamado decretazo luego de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el gobierno anuncia que impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de que de manera insistente en las campañas a la presidencia de 2018 y 2022, Gustavo Petro había dicho de que en caso de ser elegido no buscaría una constituyente, desde hace varios meses esa posibilidad ha formado parte del discurso del jefe de Estado, impulsado primero por su ex canciller Álvaro Leiva y ahora por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Lo que ha cambiado son los pretextos. Leiva argumentaba que se necesitaba una constituyente para cumplir el acuerdo de paz, mientras que Montealegre habla de un supuesto bloqueo institucional. Bloqueo que quedó desvirtuado con la aprobación de la reforma laboral el pasado viernes en el Congreso de la República. Por ahora son pocos los detalles que se conocen sobre el mecanismo en el que está pensando el gobierno para convocar a una constituyente. Sin embargo, tanto el presidente Petro como el ministro Armando Benedetti han explicado que buscarían introducir una suerte de papeleta o tarjetón para que los colombianos decidan en las elecciones para Congreso en marzo del año entrante si apoyan o no esa posibilidad. De acuerdo con la teoría del gobierno, lo que se busca es que los ciudadanos
ciudadanos mayoritariamente le digan sí a la constituyente, lo cual en opinión de los juristas que respaldan al Ejecutivo se convertiría en un mandato tanto al nuevo Congreso como al nuevo gobierno para que convoquen la Asamblea para reformar la Constitución de 1991. A pesar de que el presidente Gustavo Petro quiere revivir el escenario político y social que se desembocó en la convocatoria a una constituyente en 1990 de cara a la Constitución de 1991, la verdad es que hoy no hay posibilidades de que eso suceda. De acuerdo con los expertos juristas, en el 90 se acudió a esa figura porque la Constitución de 1886, que era la que regía en Colombia, no contemplaba un mecanismo para reformar la Carta Política. A diferencia de ese escenario, la Constitución de 1991 tiene un camino claro para convocar a una asamblea constituyente. El gobierno debe presentar una ley que debe ser aprobada por las mayorías de Senado y Cámara, con control previo de la Corte Constitucional. No hay lugar a papeletas u otro tipo de atajos leguleyos, según dijeron varios expertos consultados por Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Está empezando el día 18 de la lucha de Miguel Uribe por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, y desde el atentado el 7 de junio ya ha sido sometido al menos a 5 cirugías informadas oficialmente por la clínica o por su familia. La última, la de anoche, fue la craneotomía en la que el neurocirujano Fernando Hakim le cerró el cráneo, para decirlo en palabras simples, y como dice su esposa, un pequeño paso en el camino a la recuperación, aunque el paso no es tan pequeño. La cirugía en sí misma es una buena noticia. Explican los médicos que este es un tipo de cirugía que puede hacerse porque el cerebro se sigue desinflamando y porque tener la cabeza abierta aumenta el riesgo, por ejemplo, de una infección. Esa es la razón de por qué ayer sometieron de nuevo a una cirugía a Miguel Uribe, una cirugía que terminó antes de las 9 de la noche. La de ayer es una cirugía más de Miguel Uribe luchando por su vida en el camino al milagro, un milagro que espera la familia, que esperan los médicos y que espera el país entero. Miguel Uribe lleva entonces 5 cirugías, inclusive con la que llegó al hospital el sábado 7 de junio. También la que le hicieron después para evitar el control de la sangre, para que no fuera a causarle un problema mayor. Y finalmente la cirugía de urgencia que conoció el país el 15 de junio. A esa se suma la craneostomía, que eso es un procedimiento necesario para este caso, y también una traqueostomía, otro procedimiento de hace apenas unas horas, porque es un protocolo para todos los pacientes que llevan más de 12 días en una unidad de cuidados intensivos. Procedimiento normal y necesario en estos casos, con la buena noticia de que Miguel Uribe en todos sigue aferrado a la vida. Tienen razón el neurocirujano Hakim y la muy valiente esposa de Miguel, María Claudia Tarazona. Hay que seguir orando porque esas oraciones interceden por el milagro desde el cielo, pero también le dan fuerza a los médicos, esos que hacen el milagro en la tierra. Fuerza de la que habló el neurocirujano en las últimas horas en sus redes sociales. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 minutos de la mañana, y la otra buena noticia es el rescate exitoso en el que terminó el secuestro de 57 militares en el Cauca, una situación de tal gravedad, situación que se ha vuelto paisaje y por la que los ministros de Defensa e Interior junto a la cúpula militar se reunieron extraordinariamente en Popayán, y de ahí salió la orden que es inédita de ese rescate. Y digo inédita porque antes de estas escenas de la disidencia usando a los civiles para echar del territorio y doblegar a la fuerza pública eran resueltas de otra manera, con diálogo, con intermediación de entidades como la Defensoría e incluso con organismos internacionales. Así pasó en la última sonada, que había sido en marzo, y también en el departamento del Cauca, en el Plateado, donde quemaron tanquetas con soldados que estaban dentro de ellas. Esta vez fue diferente. Las tropas entraron con una orden clara: rescatar, asegurar y capturar a los responsables, que sí
tienen el control territorial porque se movieron a sus anchas llevando a los militares de un punto a otro. Esta mañana hay 32 personas capturadas que estaban bajo órdenes de alias Kevin, Zamora, Giovanni y Tavares, uno de los cabecillas que ordenaron esta asonada. La Operación Justicia, que fue un éxito, termina con estos soldados sanos y salvos, pero es un triunfo parcial porque el problema de fondo continúa en el departamento del Cauca. Esta sería apenas una muestra de que la paciencia del gobierno parece haberse agotado, por lo menos un giro en la forma en la que se tratarán las azonadas, que ya se cuentan en más de 90 que se han registrado desde el 2021 y lo que va del 2025. Cauca tiene 65 de estos casos, Nariño 13, Valle del Cauca 4, Norte de Santander 3, Meta 3, Antioquia y Bolívar un caso cada uno, mientras que para la policía la cifra y el tema es mucho más complicado porque se reportaron solo en el 2024 125 de estas azonadas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. Tambores de reforma tributaria entre ceja y ceja del ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuyo despacho confirmó este fin de semana el arribo de ese proyecto de ley a partir del próximo mes de julio, tributaria para recaudar 19 billones de pesos a fin de amortiguar el déficit fiscal de 71.5 billones, que según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no es culpa tanto del mayor gasto de este gobierno, sino más cuenta de una herencia que viene por cuenta de la administración anterior, lavada de manos a lo Poncio Pilatos, que según el ministro se explica por el legado del Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles, una vena rota en el presupuesto general de la Nación que intentó cerrar ya este gobierno con aumentos en el galón de gasolina, llevándolo de 9.000 a 15.000 pesos a lo largo de año y medio e incrementándolo 60% en pesos corrientes y un 40% en términos constantes o precios reales si se descuenta la inflación, pero cura menor y solución paupérrima para una vena que sigue rota y que sigue abierta por el subsidio, esta vez a los precios del diésel, particularmente sensible porque afecta el transporte de carga, la cadena logística, la maquinaria para la agricultura y obviamente por todo ese lado del costo de vida y porque cada vez que ha intentado tocarlo la presidencia se convierte en motivo de tropel y en florero de lloriente con los camioneros del país. Vena rota que también ahonda el descuadre de las finanzas públicas y que motiva en gran parte la próxima reforma tributaria de Gustavo Petro, justo tras romper la regla fiscal, rompiéndola para poderse endeudar más de lo debido durante los próximos 3 años. Y una endeudada que intenta ahora amortiguar el gobierno con esta reforma tributaria con poquísimo ambiente en el Congreso, como es más que obvio, a escasos 11 meses de la primera vuelta presidencial, pero con el gobierno decidido a echarle manos a nuevas fuentes de financiamiento. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La chispa de esta polémica fue transmitida en directo por televisión. Sábado en la noche, el presidente Petro lo transmitió en modo de alocución presidencial desde la Alpujarra en Medellín. Y no fue una chispa cualquiera, el presidente rodeado de delincuentes haciendo un acto que parecía de campaña política, con gente, muchos de ellos llevados en buses, dicen en Medellín, contratados desde Chigorodó o desde diferentes regiones de Antioquia.
buses, entre otras cosas, del SENA, según se ve en las imágenes. El pretexto es la paz urbana. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Cómo está, señor? Alcalde, ¿usted se enteró del acto del sábado antes de? Claro, ellos envían pues las comunicaciones desde el Ministerio del Interior para todo el tema que necesitan ellos de coordinación de seguridad, y siempre yo dije, pues hombre, por supuesto que garantizado todo lo que necesiten en la ciudad. Lo triste es que vayan a la ciudad no a hablar con alcalde, con gobernador o con sociedad civil, sino que vayan a subir bandidos a la tarima. Esa es la realidad. ¿En qué momento, alcalde, usted se enteró, porque esto fue durante todo el sábado, que los estaban sacando de las cárceles para llevarlos al acto? ¿Eso cómo sucedió durante todo el sábado? Nos enteramos, Néstor, al mismo tiempo que todo el mundo, y ustedes como medios de comunicación, cuando los vimos ahí llegar, dizque protegidos y cuidados por el IMPEC, y cuando los subieron a tarima, al lado del presidente. Lo que hizo Petro fue no solo poner al lado a los peores criminales de Medellín, sino ponerse de su lado, que es más grave todavía. Esto nunca se había visto, y le aseguro que en ningún país del mundo esto se ha visto. Que un presidente suba a los peores criminales justamente para amedrentar a una ciudad y a quienes gobernamos hoy la ciudad, simplemente por el hecho de ser oposición al gobierno nacional y de todo lo que están haciendo. En eso es lo que llevan el país. Eso no fue un acto político, eso es un acto de la vergüenza. Pero alcalde, perdone. Eso fue el acto de legitimar la barbarie. Le pido una precisión ahí. Si es un acto alrededor de lo que en el gobierno nacional llaman la paz urbana, y se refiere, por supuesto, son bandas de delincuentes que operan en Medellín, ¿por qué no estaba usted en el acto? ¿Por qué usted, como alcalde local, no fue invitado? Lo primero, porque es que yo no estoy invitado a ese acto que hace el presidente, ni está invitado el gobernador. Todo lo contrario, lo que hace Petro para ir a Medellín es a provocar. Él no va a buscar un consenso ni a buscar la paz. Eso no fue un acto de paz. Ahí se dieron palabras de todo menos de paz. Eso pareció un acto de guerra, pero además poniéndose del lado de los peores criminales. Y yo lo sigo de esta forma, Néstor. ¿Cómo va a ser normal que un jefe de estructura criminal, al lado del presidente, quien debería representar toda la institucionalidad, independientemente cómo pensemos, vaya básicamente dice que yo como alcalde de Medellín soy quien me atravieso a un proceso de paz? Primero, dígame cuál es el proceso de paz, si ni siquiera hay marco jurídico. Allá entra como Pedro por su casa los que Petro nombró, es que en la Comisión de Paz en la cárcel de Itagüí, quién sabe qué están negociando, que le digan al país pues qué están negociando. Segundo, ¿dónde está el marco jurídico? Tercero, ¿bajo qué excusa salen de la cárcel? Y si un presidente puede ordenar sacar criminales de la cárcel como nada, como quien dice, tráigamelos a tarima que quiero estar con ellos. Y tercero, Néstor, todos queremos la paz, pero nos van a ir amenazando. La pregunta es, ¿quieren la paz? Listo, dejen de asesinar ya. El 46% de los homicidios en Medellín son por enfrentamiento entre estructuras criminales. Dejen de extorsionar ya, alcalde, que extorsionan a la gente. En este momento, ¿están dando un proceso de paz con estos señores que están en la cárcel, con estas bandas criminales, que es el pretexto que utilizan en el gobierno para subirlos a la tarima? ¿Eso en qué está? No tenemos ni idea, Néstor. Lo tiene que decir el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cuál es el marco jurídico, no sabemos qué están negociando, no sabemos qué les están ofreciendo. Lo que dice Petro en tarima básicamente es que van a otorgarle unos beneficios jurídicos. Petro se puso más del lado de los peores criminales que de las víctimas, y de la ciudad de Medellín, que ha sido víctima de esas estructuras criminales. Esos que estaban ahí son los que nos amenazan a nosotros. Son los que extorsionan en los barrios, son los que asesinan gente. El presidente Petro tomó la decisión de estar del lado de ellos y no de la gente, pero claro, es lo mismo que hizo con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias FARC. Todas las estructuras criminales están fortalecidas y mientras tanto desfortalecen la fuerza pública. Es que el mensaje que dan ese día es muy grave, es desalentador para una sociedad que ha sido víctima de la mafia.
Sí, alcalde, revisando la lista de esos 9 cabecillas que llegaron y se subieron a la tarima con el presidente Petro, está Douglas, alias Tom, también está alias Vallejo, que incluso alcanza a decirle unas palabras al presidente Petro, que son todos cabecillas durante mucho tiempo perseguidos en Medellín y hoy presos en Itagüí. Usted de inmediato reaccionó y dijo que le estaban poniendo una lápida también a usted y a la ciudad. ¿Por qué cree que es una lápida a usted en particular? Camila, ¿cómo estás? Vos que conoces bien esta historia y que eres de aquí, y que sos de acá y que conociste ese proceso. Cuando yo fui alcalde de la anterior administración, recuerde las amenazas permanentes porque dimos captura, justamente a alias Tom, a Vallejo, porque seguíamos denunciando de cómo desde la cárcel daban órdenes de asesinarnos, personajes como Pesebre y personajes como estos que tú has mencionado. Y nosotros hemos seguido dando esa lucha. Y acá hay un tema muy grave. Miren, hace pocos días nosotros recibimos una amenaza directa de esas personas, de algunas de las personas que estaban ahí en tarima. Y es más grave saber que esas personas conocían de primera mano una investigación que llevaba ya la Fiscalía, la Policía, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, frente al tema de lucha contra el lavado de activos, producto del narcotráfico, de la extorsión y todo esto, y se iba a dar una operación muy grande. Esa investigación llevaba 10 meses. ¿Y por qué nosotros recibimos hace aproximadamente 3 semanas una amenaza directa, donde nos mandaban a decir que si seguían avanzando en esas investigaciones y que si se daban esas capturas de esos familiares de ellos que parecían estaban implicados en lavado de activos, que nos teníamos que atener a las consecuencias de manera directa? Alcalde, ¿quién le envió esa amenaza? Una amenaza directa. Alias Douglas. Alias Douglas, se la envió directamente. Llegó a través de personas, sí señor, y nos llegó a través de personas que hacen parte de la llamada mesa de paz total. Cosa peor. Ese Douglas estaba subido en la tarima, claro, ¿verdad? Que estaba ahí. Claro que estaba ahí. Es el cabecilla de la terraza. El que habló en la tarima fue Vallejo. Sí, señor. El otro estaba al lado y se lo voy a decir así en esto. Esas personas nos han amenazado a nosotros todo el tiempo y a nuestras familias. Esos son a los que Petro subió a la tarima, a validarlos como actores políticos. Y yo vuelvo y lo digo, el responsable de lo que nos pueda suceder a nosotros es Gustavo Petro. Mire, hace pocos días, hace pocas semanas, Petro ondeaba la bandera de la muerte y luego la tenía en su oficina. Luego en otro discurso decía que el pueblo borraría a algunos congresistas y días después atentaron contra Miguel Uribe. Ojo que es que la situación es muy grave. Nosotros hemos combatido esas estructuras criminales. Pero usted me está sugiriendo, alcalde, que estos señores de la tarima de Medellín pueden tener algo que ver con el atentado a Miguel Uribe. No, yo lo que le estoy diciendo básicamente es que Petro está validando asesinos que nos han amenazado a nosotros y que dan órdenes de asesinatos desde las cárceles y que el palo no está para cuchara y que habló de bajarle a las revoluciones, que habló de bajarle al tono y lo que hace es todo lo contrario y se sienta con los peores criminales, se para en una tarima, básicamente amparar amenazas en contra de nosotros. Por Dios, Néstor. Alcalde, dígame qué garantías vamos a tener, vamos a tener los ciudadanos. La gente sabe quiénes son estas personas que atentan todos los días contra la gente en Medellín, que ordenan asesinatos, que se dedican al negocio del narcotráfico. Y yo le voy a decir una cosa más allá que es importante, que la gente cree que esto es solo de Medellín. Esos jefes de estructuras criminales, mire, hay unas organizaciones en el país que llaman las GO, grupos de delincuencia organizada, ligadas al narcotráfico. Del 100% de las estructuras de GO del país, esas personas que están ahí representan el 43% de las GO que están en Medellín. Pero desde ahí controlan Eje Cafetero, desde ahí controlan gran parte de Cundinamarca, desde ahí controlan gran parte de la costa. Usted dice GDO, grupos de delincuencia organizada. Grupos de delincuencia organizada, alcalde, ligados al narcotráfico. Hoy hay en Medellín, que ha sido uno de los mitos desde siempre, creo que desde cuando Sergio Fajardo era alcalde de Medellín, de la gobernabilidad. Hoy opera la reducción de homicidios, de tasa de delincuencia en Medellín. ¿Se produce por algún acuerdo con estas bandas criminales? Néstor, yo le puedo decir que lo único que hemos hecho es combatir esas estructuras criminales. Tenemos hoy la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años y se hace con acciones de la fuerza pública. Y ellos amenazan entonces, ahora,
Entonces que si no les dan beneficios jurídicos, entonces van a disparar los homicidios. Entonces están que van a ordenar el enfrentamiento entre las estructuras criminales, van a salir a amenazar y a seguir matando gente. Yo le voy a decir una cosa, es que lo que hace el gobierno es básicamente validarlos. Y aquí se deben las acciones de reducción gracias a la Fiscalía General de la Nación, gracias a la policía, al ejército, a los combates que se le da día a día. La semana pasada se da un golpe durísimo contra la estructura de la terraza, donde inclusive intentaban algunas personas que hacen parte de la mesa tratar de evitar la captura de personajes que iban a ser capturados como alias Jordi. Es que aquí están pasando cosas muy delicadas. Lo que pasó en la tarima, alcalde, con Petro, es una imagen que va mucho más allá de esa imagen. ¿Qué es lo de Jordi, alcalde, que usted lo iban a capturar y no lo pudieron capturar? Mire, Néstor, para que hablemos claro. Jordi es uno de los jefes de la terraza, alias Jordi. Esa operación de la que yo le hablo, que se venía realizando e investigando desde hace 10 meses de parte de la Fiscalía, de la Policía y con apoyo de la Alcaldía, estos jefes criminales tenían información de que se iban a producir ya unas capturas. Eso pone en riesgo a fiscales, a jueces y a nosotros. ¿Por qué lo sabían? De ahí llega la amenaza. Jordi era una de esas personas que estaba dentro de esa operación, más muchos de los familiares de las personas que estaban parados al lado del presidente y que iban a ser capturados por lado de activos, y que efectivamente fueron capturados la semana pasada por lado de activos, producto del narcotráfico. Y a ese Jordi lo capturaron. A Jordi lo capturaron finalmente, pero yo tengo información que personas nombradas por Petro en la mesa de Itagüí trataron de interceder ante la fuerza pública antes de la captura, que para que no realizaran esa captura. ¿La senadora Isabel Cristina Zuleta habría sido una de esas personas? Sí, señor. Y la Corte Suprema debería investigar eso. A ver, perdóneme que lo que usted está diciendo, alcalde, es muy grave. Que la senadora Zuleta, que es antioqueña, que estaba en la tarima con el presidente Petro, ¿intercedió para que no capturaran a Jordi? Sí, señor. Y le voy a decir una cosa, ¿y a quién llamó? Y esa es la que estaba al lado de ellos, y es la que entra como Pedro por su casa a la cárcel de Itagüí todos los días cuando le da la gana. ¿Y a quién llamó? ¿A quién llamó ella? ¿O cuál es la estrategia? A altos mandos de la policía. ¿A pedirles entonces que no capturaran a Jordi? Que si capturaban a Jordi, que acababan con el proceso de paz y la mesa de paz de Itagüí. Miren, Néstor, quedamos en manos de los bandidos, trabajan para los bandidos. Entonces yo doy esta pelea, arriesga uno todo, arriesga uno la vida, arriesga la vida de la policía, arriesga la vida de nuestros soldados, arriesgan la vida los fiscales que llevan estos casos, arriesga la vida a la gente en la calle. Y entonces, básicamente, pues entonces los mejores voceros de los peores criminales en Colombia son directamente los del gobierno nacional, empezando por el presidente y empezando por senadores como esta. No, yo prefiero ya hablar claro. Mire, a mí me parece muy grave lo que está pasando. Están entregando el país a las estructuras criminales. Sí. Están fortalecidos. Y yo sé que esto me puede traer a mí todos los problemas del mundo, como me los trae cuando yo hablo claro de estos temas, que siempre lo he hecho. Pero yo quiero saber qué piensa, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, con quienes de manera coordinada con Fiscalía, con Policía y con Ejército lográbamos la captura entre 2016 y 2019 de personajes como alias Tom, que estaba ahí en la tarima, que era pedido en extradición, de alias Lindolfo, de alias Vallejo, de todos ellos. ¿Y qué pensarán cuando los ven al lado de un presidente, por Dios? Sí, alcalde, es que el presidente no solo estaba al lado de ellos, lo grave es que está del lado de ellos y lo utiliza como herramienta de intimidación a quienes somos oposición a su gobierno. Claro, alcalde, es que no es menor que la gorra que usaba el presidente era la misma que se pusieron esos 9 cabecillas. Sin embargo, las fuentes en la cárcel de Itagüí, ya que usted cuenta esa mediación o trabajo de la senadora Isabel Cristina Zuleta, nos dicen que estos cabecillas han salido 4 o 5 veces de la cárcel de Itagüí, no solo a este evento con el presidente. ¿Usted, como alcalde de Medellín, ha sido informado de esas salidas que han sido todas a su ciudad? ¿Qué nos van a informar, por Dios? Si a ellos les interesa es estar del lado de ellos.
¿qué nos van a informar? Mientras nosotros damos esta lucha, mientras fiscales valerosos dan esta lucha, mientras policías dan esta lucha, mientras jueces toman decisiones difíciles y dan esta lucha y el ejército lo hace también, ¿qué sensación va a sentir uno cuando ve un gobierno entregado a esta estructura? Tengo entendido que una de esas salidas, alcalde, no sé si usted lo sabe, de las que le pregunta Camila, que los sacan a actos públicos, estuvieron en la Universidad de Antioquia. ¿De esa se enteró usted? Una de ellas sí fue esa. Sí, esa sí fue porque fue pública, que llegaron allá a hablar de estos temas. Entonces, pero no sabe uno que están negociando, no sabe uno que están hablando. Y yo se lo digo así, Néstor y Ricardo y Camila, a todos los colombianos y a la gente que no oye Medellín, mire, nosotros hemos sufrido esas estructuras criminales toda la vida. Aquí la gente está mamada de pagar extorsión. Aquí a la gente la reclutan niños, reclutan jóvenes, plazas de vicio, asesinan, se matan entre ellos, mandan a ordenar asesinatos. ¿Usted cree que cómo se siente la gente viendo que quien representa el poder del Estado están en la misma tarima, que arriesgamos la vida por esto? Entonces las familias nos preguntan y todos los amigos y la gente, venga, ¿vale la pena esto? Yo sigo diciendo que vale la pena esta lucha. Esta es una lucha ética y moral, pero duele ver que quienes deberían estar es del lado de nosotros, quienes estamos dando la lucha, se pusieron del lado de los peores criminales. Alcalde. Y yo creo que aquí se tienen que investigar muchas cosas. No se puede pasar por alto. Primero, ¿cómo salieron? ¿Por orden de quién? ¿Con qué excusa los dejaron salir? Yo creo que Fiscalía, Procuraduría, todas las entidades deben investigar qué pasó ahí realmente. Porque están instrumentalizando a los peores criminales para intimidar una sociedad, una ciudad, y para intimidar a quienes somos oposición a un gobierno. Es que yo me elegí democráticamente en Medellín. A nosotros no sé, no amenazarnos el presidente Petro, pero eso sí, con los bandidos muy blandito y conmigo muy duro. Alcalde. Es que mire, yo he estado acostumbrado toda la vida a que me amenacen las estructuras criminales. Yo a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente al lado de las estructuras criminales. Eso es diferente. Y quienes tienen que combatir esas estructuras criminales estaban ahí en la tarima, por Dios. Alcalde, vuelvo a la amenaza de alias Douglas hace algunos días. ¿Esa amenaza que usted recibe es una amenaza verbal o es una amenaza por escrito? Es una amenaza verbal. Y se dejó constancia en uno de los consejos de seguridad de parte del secretario de Seguridad de Medellín, que fue quien recibió ese mensaje directamente y me lo comunicó, y se lo comunicó inmediatamente también a las autoridades. ¿En qué consistía específicamente la amenaza, alcalde? ¿Qué le decía Douglas? La amenaza es que ellos conociendo el proceso que se llevaba de parte de la Fiscalía, de la Policía y apoyo de la Alcaldía frente a ese proceso que involucraba a cabecillas de estructuras criminales en temas de lavado de activos y a familiares de ellos, la amenaza era que si algo le pasaba jurídicamente a sus familiares y se venían afectados, que nos teníamos que atener a las consecuencias, y literal, que volaba mierda al zarzo en Medellín y que nosotros tendríamos que responder. Y esos son los que estaban en tarima. Alcalde, el emisario que le da ese mensaje al secretario de Gobierno de Medellín, ¿tiene credibilidad? Es decir, ¿sí es evidentemente un emisario de Douglas? Todo está ahí en las constancias que se ha dejado en las actas de los consejos de seguridad, y así lo saben Fiscalía, Policía y Ejército. Sí, esa era la siguiente pregunta. La Fiscalía está notificada del tema, hay denuncias sobre esto. La fiscal está enterada, la fiscal general está enterada. El fiscal de Medellín está enterada. No, la fiscal, yo hablaré con la fiscal Luz Adriana Camargo, que además se encuentra esta mañana allí en Medellín, alcalde. Pero yo hablaré yo respeto la institucionalidad, yo respeto a la señora fiscal, seguramente hablaré con ella los próximos días. Yo a ella no le he informado personalmente de estos hechos, sí lo sabe las entidades de Medellín, pero toda esa investigación se tiene que dar. Y lo que yo le quiero decir, Néstor, básicamente es, las instituciones tienen que estar del lado de la gente, no del lado de los criminales. Yo creo que la reflexión que tiene que quedar aquí es que lo que pasó ya es demasiado grave, y que uno ve que van escalando y siguen avanzando en ese propósito de ponerse del lado de las peores estructuras criminales desde el gobierno nacional. Uno aquí que pretende que se dé esta lucha
¿Qué pretende? Que sea una lucha a través de los valores, pero así claro, alcalde, pero sobre ese tema quisiera preguntarle, porque fíjese que en el discurso del presidente Gustavo Petro ataca al Poder Judicial dándole órdenes a los fiscales, le dice usted que saque a la fiscal y que lo ayuden a construir el proceso de paz, pero el presidente Petro dice además que la ganancia es el desarme de estos combos, que ellos entreguen las armas. ¿Qué tan grandes, qué tan armados, qué tan poderosos son estas bandas delincuenciales en Antioquia, alcalde? ¿Cuántos hombres tiene? ¿Qué más quisiera yo y quisiera todo Medellín o el país? Que esta gente realmente entregue las armas y dejen de hacerle daño a la gente. ¿Qué más quisiera yo? Mira, tienen voluntad de paz, listo, dejen de asesinar, dejen de extorsionar, dejen de robar, dejen de hacerle daño a la gente. Es que así de sencillo, pero estos grupos criminales lo único que han hecho es fortalecerse y seguir haciéndole daño a la gente. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos hombres tiene, alcalde? ¿Cuántos hombres tiene, por ejemplo, Douglas? La estructura de Douglas. No, estamos hablando que aproximadamente se cree que son más de entre 5.000, 6.000, 7.000 personas que ellos puedan tener de parte de esas estructuras criminales, todos entre oficina y alianza de estructuras criminales. Y mi mensaje es muy claro, que no nos sigan jugando con ese tema de que no queremos la paz, todos queremos la paz. Lo que no podemos seguir permitiendo es que a nosotros nos sigan amenazando en nombre de la paz. Vale. Que quienes alcalde, más hacen la guerra son quienes más hablan de la paz. Alcalde, le hago una pregunta final porque tengo entendido usted está en un evento allí al que debe irse. Disculpa, Néstor, sí señor. Alcalde, sobre el tema de la Lotería de Medellín, que se están desquitando usted con el cuento de la lotería, de que la esposa del subgerente de la lotería, nombrado por usted, se ganó la lotería y se ganó 16.000 millones de pesos. ¿Qué de eso es cierto? Falso, absolutamente falso. Nada tengo que ver con la Lotería de Medellín, nada tiene que ver con la alcaldía. Nada. Es lo mismo que sabe usted por medios de comunicación. La Lotería de Medellín no la maneja la alcaldía de Medellín. Eso es un relato que están tratando de poner ellos para tapar el desastre que generaron el sábado. Absolutamente nada. Y si alguien ha hecho algo malo, que investiguen y miren quiénes son los responsables. Pero nada tenemos que ver ahora. Es el presidente Petro el que lo está poniendo en sus redes sociales, ¿no? Diciendo que... Pero es falso. Pero si es que el presidente Petro es el peor, la persona que hoy más fake news genera a través de sus redes sociales. Mentira, desde luego al país claro, nada tiene que ver Medellín, la alcaldía de Medellín con la Lotería de Medellín. Revíselo usted. Nada tiene que ver. No, tengo previsto entrevistar esta mañana al señor subgerente, que dejó de serlo hace un mes larguito. Alcalde Federico Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, les agradezco, un abrazo y dejar claro que desde Medellín seguimos dando esa lucha, seguimos trabajando. Un abrazo y gracias. Gracias, señor. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Hay una noticia en desarrollo, además, acaba de esa mesa de paz. Otra vez, Camila, que estaba cerrado el micrófono. Sí, señor, que esa mesa de paz de Itagüí, es decir, esos mismos 9 cabecillas de los combos de la terraza que están en esa cárcel de máxima seguridad, mientras el alcalde Federico Gutiérrez estaba aquí en entrevista en Mañanas Blue, acaban de citar a los medios de comunicación a la cárcel. Dice que van a hacer una rueda de prensa a las 10 de la mañana, que para efectos de la logística a la cárcel deberán llegar los periodistas a las 9 de la mañana para facilitar el ingreso y el control de seguridad. Y el tema de esta convocatoria, se lo voy a leer textual: reacciones y reflexiones tras la jornada histórica realizada en la Alpujarra el pasado sábado, en la que a través de una movilización masiva